Buenísimo, gracias. Te pongo a grabar y arrancamos. Recording in progress. Inicio a lo que es la última clase previa al parcial. Como los temas que entran en el parcial ya todos fueron vistos y llegamos bien a poder verlos, los que quedan para el próximo, hoy vamos a hacer una clase de repaso. Entonces, vamos a ir haciendo, como decía por ahí al principio, una especie de raconto o de recorrido por la línea de tiempo, si quieren así decirlo, de lo que ha sido estas clases hasta el día de hoy. Así que vamos a ir viendo, digamos, tema por tema de los que entran. Si, obviamente, como siempre, si tienen alguna duda, me la hacen y la seguimos. E incluso por ahí implica que vayamos a ver esa duda a la clase puntual en que se dio. Yo tengo todas las presentaciones acá en esta misma compu, así que cualquier cosa las vemos ahí también. Pero bueno, empecemos un poco por el repaso, ¿sí? De lo que es esta materia y lo que va a entrar al primer parcial. ¿Y por dónde empezamos? Y empezamos esta materia que es evaluaciones nutricionales, hablando de lo que es la evaluación nutricional. Y es un poco también lo que le da marco a toda la materia y lo que, no sé si es el corazón, pero sí el que marca todos los demás temas. ¿Qué fue lo que vimos en esta primera clase de evaluación nutricional? Y vimos, o mejor dicho, de evaluaciones nutricionales, cuando tratamos el tema evaluación nutricional, vimos de qué es la evaluación nutricional, cuáles son los parámetros, un poco cuáles son los objetivos que persigue, cuáles son los pasos para poder hacerla de manera correcta y qué tipos de evaluaciones existen. Entonces, si pensamos en el qué es, y bueno, un poco lo decíamos, ¿no? Nosotros siempre hablábamos que era que es el punto de partida el punto de partida para iniciar una intervención, ¿sí? O sea, es el primer eslabón en la práctica para poder determinar el estado de salud de un individuo, pero no solamente de un individuo, también se puede, o sea, la evaluación nutricional se utiliza también para exactamente lo mismo, para determinar el estado de salud, o obviamente respecto de la nutrición, ¿no? El estado de salud puede ser de un grupo de individuos o incluso ya de una población. En ambos casos, siempre desde el punto de vista de la nutrición. ¿Qué va a hacer esta evaluación nutricional? Y va a evaluar o va a examinar, para no utilizar la misma palabra, digamos, en qué grado las demandas fisiológicas, bioquímicas o metabólicas se están cubriendo o no se están cubriendo. Eh, por eso es ver en qué grado se cubren o en qué grado están influenciadas por el consumo y la utilización de los nutrientes que son aportados mediante la alimentación. Entonces, como decíamos, es el punto de partida y desde aquí se inicia la intervención. Habíamos visto, perdón, que lo que es la evaluación nutricional va a proporcionar información basada en evidencia. ¿Por qué? Porque se está midiendo o se está evaluando los parámetros que se buscan evaluar. ¿Para qué se evalúa basándose en esta evidencia? Y bueno, para poder establecer objetivos de la intervención, o incluso para poder planificar o hacer el seguimiento si es una evaluación que viene o que se va a hacer en el largo plazo, digamos, que no es que se inicia ahí, sino que ya se viene utilizando. Digamos, si bien es el punto de partida, si ya se inició y después hay que monitorear cómo se está progresando hacia ese objetivo fijado, ¿no? Por eso es que hablamos de seguimiento, tanto, y acá insisto en lo mismo, ¿no? No es solo para individuos, va a ser también para el caso de grupos de individuos o incluso para poblaciones. Y la evaluación nutricional no solamente va a permitir evaluar individuos o poblaciones, incluso puede utilizarse para evaluar programas destinados a una población en especial, ¿sí? Eh, no sé, por un programa, por ejemplo, de asistencia alimentaria, cuál es el impacto en sus beneficiarios. Y bueno, esto puede llegar a hacerse mediante evaluación nutricional.
Y para poder hacerlo, habíamos hablado de una regla mnemotécnica, por así decirlo, de cuáles son los parámetros que se evalúan. ¿Se acuerdan cuál era esa regla? Les doy una ayuda, era el ABCD. El ABCD. Acá leo o escucho a ver si se acuerdan cuáles eran estos parámetros. Antropométrico 01. Bien, ya tenemos la AFDD, muy bien. Parámetros antropométricos y tenemos la... ¿Biométricos puede ser? ¿O le eh, tiré Ni- cualquiera? Nicolás dijo, ¿no? Sí. Te tomo el inicio de la palabra bio. El resto no, biométricos no. No es biométricos, es bio algo. Pensé que la sacaban, ¿eh? A ver si que ahí la tienen. Menos mal que no soy el examen, ¿eh? Tranquilos, quédense tranquilos que, digamos, el examen no va a ser de una complejidad extrema, ni se van a tomar incluso fórmulas, que hemos visto algunas, no van a ser evaluadas, no es el interés, no está en que aprendan las fórmulas. Bioquímicos es el otro, profe. Sí, Fede, muy bien, bioquímicos, ya tenemos A y B, nos falta C, D, E. A ver si se animan. Contable. Contables. No, porque estamos hablando en realidad de lo nutricional. Va, no sé a qué te referís con contables, Carlos. Y que sea factible hacer medido. Ok, medible sería entonces, por ahí esa Sí, palabra. pero la letra es una C. Claro, no, pues es que contables me sonó a impuestos y a contadores, por eso pregunté a qué te referías. Yo me acuerdo, no está acá al inicio, pero que estaba historial de salud. Pero no está la Historial de H. Bien, a ver, bueno, no está bien. Vamos a ver a qué te hace recordar historial de salud. ¿Cómo podrías decir que eso es información de qué tipo? Clínica. Bien, sí, Planes parámetros que hacen clínicos. Ahí viste lo que escribió Javier, Hernán. Ay, no, perdón, no estoy viendo el chat. Mil disculpas. Esperen que ya lo abro. Javi habla de composición corporal. La composición corporal estaría determinada, o se podría determinar, Javi, a partir de parámetros antropométricos. Disculpen, te lo digo, bueno, vos, Javi, justo no te leí, pero me está pasando que no me avisa Zoom cuando me escriben, entonces a veces me como los comentarios o los veo mucho más después. Entonces, hasta ahora tenemos antropométricos, ¿sí? Que van a referir a composición corporal. Bioquímicos, por ejemplo, análisis de sangre. Clínicos o de la historia de salud, ¿sí? Para saber cómo son los antecedentes respecto a la clínica de esta persona. Vamos que ya los tenemos. Nos quedan dos letras, la B y la E. Dietéticos la D, puede ser. Bien, Natalín, ¿sí? Parámetros dietéticos, ¿sí? O estamos hablando acá de la ingesta. Muy bien. Energético no creo, ¿no? No exactamente, Carlos. A ver, pensamos que ya lo tienen. Ahí está, el entrenamiento de la actividad física. Ahí está, muy bien. Y sí, este era el que esperaba que me dieran de una a ustedes. Exactamente, otro de los parámetros que se consideran o que forman parte de la evaluación nutricional es el evaluar el entrenamiento o actividad física. Pero bueno, da mejor decirlo con entrenamiento para que me quede la ABCD.
Entonces, como muy bien han nombrado, los parámetros o en los que se va a basar la evaluación nutricional van a ser antropométricos, con ellos pero nos permitiría conocer composición corporal, que ese fue uno de los temas que hemos visto y hace no tanto, así que ya lo vamos a estar repasando. Los parámetros bioquímicos, los clínicos o de la historia de salud, los dietéticos o lo que es referido a la ingesta de los sujetos, y los parámetros de entrenamiento o actividad física. Entonces, sabiendo que estos van a ser los parámetros que evalúa, ¿cuáles van a ser estos objetivos que va a perseguir la evaluación nutricional? Y bueno, va a ser determinar el estado nutricional, ya sea individuos o grupos de individuos, o incluso ya pensando en algo más grande para poblaciones. Va también, otro de los objetivos es plantear una intervención que sea adecuada, ¿sí? O sea, plantear o realizar la intervención de manera adecuada para identificar la presencia de algún riesgo nutricional, ya sea que sea un riesgo por exceso o por una carencia de algún nutriente. ¿Sí? Recuerden que hay no solamente las calorías en exceso pueden llevar a una enfermedad, y no estamos hablando de algo que va a ser una única vez, ¿no? Sino estamos hablando de algo sostenido más en el tiempo, sino que incluso hay algunas, digamos, micronutrientes o vitaminas, por así decirlo, que en realidad son las que tienen, si se consumen en exceso, pueden llegar a generar algún tipo de toxicidad. Entonces, la evaluación nutricional puede llegar a permitir identificar estos riesgos nutricionales, que sean de carencia o de exceso. También van a servir para lo que es el monitoreo de una intervención, y saber si esta intervención se encuentra progresando hacia el objetivo propuesto o no, o si está marchando en una dirección totalmente contraria. Entonces, va a permitir eso tomar decisiones, ¿no? De seguir por el mismo camino o dar un volantazo y buscar la manera de llegar al objetivo planteado. ¿Qué más? Hemos visto o hemos hablado de lo que son los pasos de la evaluación nutricional. ¿Cuáles eran estos pasos? Y bueno, el primero de ellos es definir el objetivo. Una vez que se define el objetivo, hay que dar el siguiente paso, que es la recolección de datos. Y este paso, para poder darlo bien, hay que utilizar instrumentos de recolección de datos que sean confiables y los adecuados para cada situación. Ya lo vamos a ver nuevamente, pero recuerden que hemos visto que todos los métodos de recolección de información tienen sus ventajas y sus limitaciones. Entonces, eso no los hace que no sean confiables, ¿sí? Pero lo que puede llegar a ser es que no todos son aplicables en todas las situaciones. Por eso es que la recolección de datos es importante el instrumento que se esté utilizando. Luego de poder recoger esos datos o de poder juntarlos, lo que hay que hacer es dar el siguiente paso, que es el análisis de esa información, para posteriormente compararlos contra una referencia y ver si se ajustan o no, o si están en camino hacia para finalmente ahí plantear la intervención. Entonces, no sé si recuerdan, pero lo habíamos visto con este esquema circular, ¿sí? Donde están cada uno de estos pasos que acabamos de mencionar, y que están de manera circular porque si bien inician en el objetivo, pueden terminar en él también, ¿no? O en realidad, si hablamos de círculo, estamos hablando de algo cíclico, ¿sí? Porque se estaría repitiendo. Recuerden que no solamente sirve para evaluar un momento determinado, sino que se puede utilizar para realizar seguimiento, ¿sí? Entonces, por eso tiene este carácter o esta característica de presentarse como cíclica también a la evaluación nutricional. ¿Hasta aquí vamos bien?
Sí, profe, bien. Bárbaro, Fede. Ahí el ok de Carlos. Esperen que Sí, empezó. joya, profe. Buenísimo, Natalie. Entonces, continuamos. Nos queda hablar de tipos de evaluación nutricional, eh, cerrando, digamos, lo que fue el tema de la primera clase. Ya habíamos hablado de evaluación nutricional de mínima, donde, digamos, por ejemplo, puede estar dirigida a poblaciones y en realidad de mínima porque se utilizan datos básicos, como peso, talla, quizá algún dato más, algún pliegue o algún... Si tenemos evaluaciones de mínima, también estamos pensando en que va a haber mediana o quizá hasta de máxima. Entonces, centrémonos ahora en lo que es la evaluación de mediana, la evaluación nutricional mediana, donde, ¿qué se hace en este tipo de evaluación? Y bueno, algún aspecto detectado en el nivel mínimo, donde hay individuos que pueden estar en riesgo, bajo algún tipo de riesgo nutricional, y se le van a sumar datos, ¿no?, a esta evaluación de mínima, y se utiliza también para seguimiento longitudinal. ¿Qué quiere decir esto? Y que, bueno, se ve cómo se está en ese momento y después se monitorea cómo sigue ese grupo de población o ese individuo. Nos queda la evaluación de máxima, que es ya parte de un examen físico más completo, donde se hace una anamnesis alimentaria más profunda, donde incluso también puede haber no solamente algún que otro dato antropométrico, sino por ahí una antropometría más completa. ¿Sí? Y por último nos queda el tipo de evaluación que es especial, ¿sí? Que se realiza en sujetos con problemas nutricionales específicos, y que esto requiere también de un trabajo multidisciplinario, ¿sí?, como hemos mencionado en más de una ocasión. Y hablando de mencionar y viendo estos 4 tipos de evaluación nutricional, donde por ahí solo aparece en lo que es de mínima evaluaciones epidemiológicas, recuerden que en la primera clase, habíamos estado viendo algunos datos a nivel nacional, sí, que tenían el carácter de nivel nacional. Habíamos visto encuestas, que habíamos visto varias. Solo, más que nada, eran para ver ejemplos. No sé si hay alguna consulta o duda con esto. Si no, pasamos a lo siguiente, al siguiente tema. Profe, a nivel equipos, digamos, de alto rendimiento, ¿dónde cuadra? ¿Cuál cuadraría esta evaluación? De estos tipos de evaluaciones, es decir, Fede. Sí, depende Y de los mirá, recursos, ¿no? Un poco. y estamos pensando que acá va a haber otros recursos y todo, y la evaluación nutricional, me parece que acá, y si estamos pensando en alto rendimiento, tendría que ser más que nada hacia la máxima. Si pienso, a ver, es que es una muy buena pregunta la que hiciste. Digamos, va a haber obviamente deportes que tienen más recursos que otros, como en todo, ¿no? Ya en esta vida, básicamente. Entonces, va a pasar en eso, bueno, ahí se harán o anamnesis más completas, se va a poder seguir, también se van a realizar antropometrías más completas. Pero me parece que si es un equipo y si le va a dar seguimiento a esto, y tendría que ser una evaluación más de máxima o incluso especial, ¿sí? Pero no porque sea un problema nutricional físico, sino solo porque es una población específica y donde va a haber trabajo multidisciplinario, no va a estar solamente la mirada del nutricionista, sino que también va a haber mirada del resto del cuerpo médico cuando se trate de no sé, de un jugador deportista lesionado, o incluso la parte de la preparación física. Si la evaluación determina que se intervenir hacia un lado, ya sea que es un jugador que tiene que aumentar de masa muscular o estoy con jugador, estoy pensando en fútbol, por eso.
donde por ahí donde más se ve este trabajo interdisciplinario entre equipo médico, preparadores físicos y profes, con nutricionistas que estarían en estos casos formando también parte de los equipos médicos. Pero digamos, pensándolo a nivel clubes y a grupos de población, y bueno, lo ideal sería que estén entre las máximas y las especiales, los tipos de evaluación nutricional que se realizan en esos casos. Perfecto. Ese sería el ideal, buscando a eso lo más cerca que se pueda. Quizás no es del todo Exactamente, máximo de algo de lo mediano, pero buscando lo máximo. exactamente. Por ahí sí, las de mínimas sí, sí se nota, y creo que eran la mayoría de los ejemplos que habíamos visto en esa primera clase, de los tipos de las encuestas nutricionales de factores de riesgo o las encuestas nacionales de nutrición y salud, las ENIS. Ese tipo de encuestas son más de mínimas, ¿sí? Porque no estaban todos los datos, no había antropometrías completas, había peso, talla, había algunos parámetros bioquímicos también, pero digamos, si bien eran entre mínimas y medianas ya a nivel epidemiológico, piensen también que eso, al evaluar mayor cantidad de gente y tratar con esa muestra establecer o que sea representativa, en este caso de un país, cuando hablamos de encuestas nacionales, tienen un costo mucho más elevado, ¿no? Que hacerlo por ahí pensando, ya que hablamos de grupo y que yo estuve pensando en fútbol todo el tiempo mientras los decía, por ahí que a evaluar a un plantel de fútbol, al menos si pensamos en la primera, que va a tener 20 y pico de jugadores, 30 jugadores. O sea, si contamos divisiones inferiores y reserva, va a haber muchos más, pero de todas maneras sigue siendo un universo mucho más chico que pensar en algo a nivel nacional. Digamos, es posible de cumplir en esos niveles de máxima a especial. Bien. Bueno, si no hay ninguna consulta, sigamos al siguiente tema. Profe, ¿se le puedo hacer Sí, una consulta del anterior? dale. Cuando dice en especial, que dice Ujú. sujetos con problemas nutricionales específicos, ¿a qué se refiere eso? Y se refiere, digamos, si más que nada, que este tipo de evaluación apunta a una población en especial. Digamos, ya no se va a buscar obtener datos de cómo está esa población, sino que es una población que ya se tiene identificada. Eh, Ah, ok, ok, perfecto. entonces, ¿Y el trabajo multidisciplinario cómo sería en ese El- caso? en este caso, si estamos pensando en población general, y bueno, depende cuál sea el problema nutricional específico de esa población. Pero obviamente es multidisciplinario, se refiere a que no va a estar solo el nutricionista, sino que va a haber otro equipo de profesionales o un equipo compuesto de diversos profesionales. A ver, por ejemplo, si se quiere evaluar, no sé, una población especial de desnutridos, y bueno, quizá lo que se evalúe ese tipo de evaluación va a estar compuesto por nutricionistas, por médicos, por odontólogos, por kinesiólogos, y con un equipo médico muy grande, con trabajadores sociales también, ¿sí? Como para buscar ver información de otro tipo, no solamente de salud. A eso se refiere con multidisciplinario. Y si llevándolo al ejemplo que nos planteaba Fede sobre un alto rendimiento, y bueno, ahí el trabajo multidisciplinario será entre los preparadores físicos, los profesores de educación física y también los demás integrantes del cuerpo médico de, de ese deporte o de ese club o que tenga ese atleta, ¿no? Porque hay atletas individuales que tienen todo su equipo, digamos, alrededor. Hernán, Perfecto. Sí, en este grupo podría bárbaro. entrar, por ejemplo, anorexia o bulimia. Y es una población especial, si la tenés ubicada, y sí, ¿cómo es? Tiene un problema nutricional específico, que es un trastorno de la conducta alimentaria, y donde si hablamos del cuerpo médico, que va a estar acompañando este trabajo, o que va a ser parte del trabajo multidisciplinario, no podemos dejar de mencionar a los psicólogos, o incluso a los psiquiatras, si es casos donde se requiera medicación. Pero sí, sí, por supuesto, es otro ejemplo que vale.
Continúo entonces. Decíamos que uno de los parámetros a evaluar por la evaluación nutricional, o uno de los parámetros que tiene en cuenta la evaluación nutricional, era la evaluación de la ingesta. Y para eso me parece que vale la pena aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de ingesta. Y por eso puse una definición de diccionario. Así que ingesta refiere a lo que es la acción de introducir un alimento o una bebida o alguna otra cosa en la boca para o a fin de ser digerido, ¿sí? Con esa intención. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Y porque si estamos pensando o si tenemos que hablar de métodos de evaluación de la ingesta, no vamos a mencionar la antropometría, por ejemplo, que la antropometría lo que va a hacer es evaluar la composición corporal. Si hablamos de métodos de evaluación de la ingesta, tenemos que pensar en métodos que evalúen qué es lo que esa persona se lleva a la boca para digerir. Más que nada para que quede claro este concepto. Y entonces, si hablamos de instrumentos para evaluar la ingesta, no esperaría que respondan una balanza, porque una balanza está hablando de un parámetro antropométrico y no sobre qué es lo que esa persona come y qué es lo que deja de comer. Eso sí estaría evaluando ingesta, ¿sí? Porque es este acto, ¿no? de lo que se come y que va a digestión. ¿Qué más vimos en la evaluación de la ingesta? Y el qué, el para qué y el cómo se evalúa. ¿Qué métodos se utilizan en la evaluación de la ingesta? Y cuáles eran algunos de los errores comunes. Cuando hablamos del qué, estamos hablando de cantidad y calidad de la alimentación, ya sea tanto en macronutrientes como en micronutrientes. Frecuencia de consumo, si es de un alimento determinado o un grupo de alimentos, no solamente un alimento, porque por ahí podemos evaluar lo que es la frecuencia de consumo de lácteos, y no solamente estaremos pensando en leche y yogur, sino capaz también en algunos tipos de quesos. El que va a evaluar también, el horario y el lugar donde se hacen las ingestas, también forma parte de lo que se evalúa en la evaluación de la ingesta. Por supuesto que esto también va a estar o va a influir en lo que son la existencia de patrones y si hay diferencia entre lo que es las costumbres o esos patrones en la semana y en el fin de semana. También hábitos, creencias, preferencias, alergias, intolerancias, ¿sí? Si existe o si es de ese tipo de personas que tienen y sienten apetito todo el tiempo o todo lo contrario, que no lo sienten en ningún momento del día. ¿Qué formas de preparación utiliza para sus alimentos? ¿Dónde realiza las compras? Sí, a esto no solamente nos vamos a referir si, no sé, si una milanesa es frita o si es al horno, o si un huevo es a la plancha o si es duro, no sé, sino también a qué tipo de comidas, ¿no? Si son comidas que se preparan en la casa o si son más comidas rápidas de sacar del freezer, descongelar y comer, o más de delivery. A la en otros accesibilidad, ¿Cómo? la accesibilidad que tiene. Exacto, sí, sí, eso sería, digamos, indirectamente también lo que se estaría evaluando. Yo he pensado más que nada por ahí en estas formas de preparación y ese tipo de costumbres, ¿no? Que van a ser, o hábitos y creencias, ¿no? Van a formar parte. ¿Por qué en la evaluación de la ingesta hablamos de entrenamiento? Y solamente por si durante el entrenamiento o antes o alrededor del momento del entrenamiento hubiera una ingesta de algo en específico. ¿Por qué? Porque va a haber deportes o actividades que lo van a requerir. Y va a haber otras donde no. Pero bueno, evaluarlo está bueno de saber para ver si hay que fomentar lo que ya está haciendo o, digamos, desalentarlo. Por supuesto también en el parte de qué va a hablar o va a ser parte de lo que se evalúa el consumo o no de suplementos. Cuando hablamos del para qué, y es para adecuar el plan de alimentación a los objetivos que se estén proponiendo. Y para esto digamos, es necesario o forma parte del para qué la educación nutricional con la que cuente esa persona, ¿sí? Para saber si
hay que hablar desde un principio y explicar qué alimentos forman parte de cada grupo, o si solamente hay que por ahí hacer algo, un ajuste más de tipo de marcas de algo más sutil, digamos, por así decirlo. Forma parte del para qué también el escuchar las necesidades para que digamos, el plan de alimentación se adapte a esas necesidades. Y por supuesto que también es parte del para qué el vincular la alimentación con el estado de salud e incluso con rendimiento deportivo cuando así sea. Y por último nos queda el cómo. No quiero decir mucho más acá porque me queda menos de un minuto, pero digamos en el cómo va a depender del objetivo, de las características del evaluado, la información dietética que sea de interés para ese momento, el tiempo que se disponga y recursos y costos. Y esto más que nada pensando en si es algo más poblacional o individual, donde los recursos y costos importan mucho cuando es algo individual. Y por supuesto, por el Recording cual in se está haciendo progress. esta evaluación de la ingesta, las características del evaluado, ¿sí? Recuerden que cuando vimos los instrumentos de recolección, habíamos hablado no solamente de las ventajas y desventajas de cada uno, sino de los requisitos que necesita o que necesitamos apelar en la persona que se está evaluando. Y porque hay algunos métodos que tienen que apelar a la memoria de esa persona que va a ser evaluada. Entonces, tener en cuenta esas características también me va a poder ayudar a elegir el método más adecuado. De lo que también se tiene que tener en cuenta es qué información dietética resulta de interés para esa evaluación, el tiempo con el que se cuenta, y bueno, y como les decía, recursos y costos para el caso de que sea una evaluación ya a grandes rasgos, o mejor dicho, a un gran número de personas. Entonces, pensando en estos métodos de evaluación de la ingesta, los podemos clasificar en retrospectivos y prospectivos, y eso respecto al tiempo sobre el que van a hacer la evaluación. Si hablamos de los retrospectivos, tenemos que pensar en los métodos que van a evaluar ingestas anteriores al momento en el que se está haciendo la evaluación, ¿sí? O sea, van a brindar información sobre un periodo de tiempo determinado. ¿Se acuerdan algún ejemplo de estos métodos, de los retrospectivos? Escucho y leo, o leo y escucho. No hay memoria. Qué decepción, profe. Tampoco eran tantos, che. Incluso uno lo hicimos en clase. No sé si se acuerdan que entrevisté a uno de ustedes preguntándole qué había ¿Desayunado? consumido. Sí, también se lo pregunté, pero era parte de este método. Hablen, carajo. Tranquilo. Si no hablan, vamos a seguir. Entonces teníamos como estos métodos que brindan información de un periodo determinado que ya pasó. Tenemos el recordatorio de 24 horas, que es el que hicimos en clase. O si no, también
tenemos como otra posibilidad el cuestionario de frecuencia de consumo, ¿sí? Donde se hablaba ya de grupos o de alimentos en específico y se busca saber cuántas veces en el mes o en la semana son consumidos. Bueno, y si están los retrospectivos, tenemos los métodos prospectivos, que lo que van a hacer es analizar la ingesta del momento actual. Y acá lo que tenemos es el registro de alimentos, ¿sí? Era esta como tarea que se le da a la persona o al consultante, ¿sí? Donde va a registrar durante un periodo de tiempo determinado, sean 3 días por lo menos, o 7 días en otros casos, todo lo que consume. Obviamente que al momento de analizar la información, eso ya va a formar parte del pasado, pero mientras se está registrando, es en el presente, por eso habla o pertenece a, a uno de los métodos prospectivos. ¿Sí? El análisis se hace cuando esa información ya forma parte del pasado, pero el método es prospectivo. Tenemos el método del pesaje de los alimentos, ¿sí? Para esto obviamente se requieren las tablas de composición química que permitan saber y se pese el alimento antes de ser consumido. Se pesa el alimento antes de ser consumido y luego sí llegar a sobrar como para poder estimar bien la composición química de eso que se ingirió. La duplicación de raciones era otro de los modelos donde en realidad era a un plato, se le da a la persona un plato y uno exactamente igual es que se va a analizar de manera física y química. Y bueno, ya el último de los métodos que mencionamos sobre los prospectivos era de inventario, ¿sí? Donde hay un buen raconto de los recursos que se tiene y después se hace el raconto de lo que quedó. Entonces con ese sistema de inventario es que se analiza cómo estuvo la ingesta. Habríamos hablado de errores comunes en lo que es la evaluación de la ingesta. Y algunos de esos errores forman parte de lo que es la instancia de la recolección de datos. Ya sea porque el entrevistado omite datos, ¿sí? Por ejemplo, en un recordatorio de 24 horas se olvida qué fue lo que almorzó, o si lo hizo inclusive, o porque incluso si estuviera haciendo otro método, si uno de los prospectivos donde tiene que registrar, el entrevistado tranquilamente puede sentirse condicionado y alterar su ingesta. Entonces, durante el tiempo que está haciendo el registro, come de una manera que no es la habitual a la suya, solo porque está siendo registrado y quiere, digamos, hacer buena letra. O bueno, por supuesto que parte de esto también puede llegar a ser que el entrevistado olvide hacer alguna pregunta. Puede haber también errores en lo que es la interpretación de datos, y en esto de por ahí a veces es difícil darse cuenta de los tamaños de las porciones. Para esto nosotros en clase hablamos de los modelos visuales que ayudan a esto. Eh, o bueno, otra de las fuentes de errores comunes es el error en los cálculos, ¿sí? Porque las tablas de alimentos que se utilizan no son las adecuadas para ese momento, o porque los alimentos, si hay consumo de alimentos nuevos, puede que no se tenga aún las referencias en estas tablas de composición química de alimentos. ¿Qué pasa en cuanto a lo que es análisis e interpretación de datos? Y bueno, esta etapa lo que consiste es en transformar ese material obtenido en parámetros que puedan ser comparables, ya sea para macronutrientes, para micronutrientes, para energía en total o para alguno de esos parámetros en especial, ¿no? Y para esto se van a utilizar lo que son las tablas de composición química, ¿no? Para poder comparar y buscar la información. Por supuesto que a los nutrientes o esa ingesta de nutrientes hay que compararlos con las recomendaciones de ingesta de ese nutriente, ¿sí? IDR, lo que está puesto entre paréntesis, es ingesta dietética de referencia. Entonces, contra esa referencia es que se compara lo que realmente consumió el sujeto. Eh, en parte del análisis e interpretación de datos es poder comparar a estos grupos de alimentos con las guías alimentarias pertenecientes al país del que el sujeto forma parte, en nuestro caso, de la República Argentina.
Y bueno, incluso a lo que fue análisis e interpretación de datos, no sé si recuerdan bien, pero nosotros tuvimos una clase donde hicimos este tipo de ejercicio con un día de comida que habíamos buscado, que teníamos de ejemplo, que incluso estuvieron haciendo las cuentas y todo ustedes. No sé si hay alguna consulta o duda hasta acá de lo que es evaluación de la ingesta, si no pasamos al siguiente tema que era indicadores de salud. Bárbaro, ahí vi el ok de Carlos, lo tomo como representante de la clase y que da el ok para que avancemos. Entonces, indicadores de salud fue otro de los temas que vimos, ¿sí? Y para qué vimos durante esta clase, y bueno, definimos el concepto de salud. También estuvimos hablando de qué son y para qué se utilizan estos indicadores de salud. Y hablamos de algunos ejemplos, ¿sí? Vimos distintos indicadores que son utilizados en la práctica. Definición de salud, recuerden que utilizamos la de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Que era que la salud es un estado de perfecto o de completo bienestar, tanto físico, mental y social, y no solamente es la ausencia de enfermedad. Respecto de lo que son los indicadores y para qué se utilizan, y bueno, pueden utilizarse para prever resultados en relación al estado de salud de una persona o incluso un grupo de personas o también una población. Ahora, ¿qué sucede? Cuando, digamos, el prever estos resultados, cuando es hacia un individuo, se habla ¿cómo es? Cuando es hacia un individuo se habla de pronóstico. Lo mismo sucede si es un grupo de pacientes. Ahora, si este prever resultados nos referimos a una población, ¿sí? A un grupo ya de personas mucho más grandes, estamos hablando de predicción. Se utilizan para lo que es medir el riesgo o realizar el pronóstico tanto individuales como de grupos de población para la predicción de la carga, o sea, de la presencia de enfermedades en ese grupo o en ese individuo. Y pueden predecir lo que es el riesgo de brotes de enfermedades, ¿sí? Y si lo pueden, digamos, si pueden llegar a predecir, pueden asistir también en lo que es a la prevención de situaciones de epidemia. O incluso, si no es prevenirla del todo, pero al menos sí quizá limitar o frenar esa expansión de una enfermedad en particular. ¿Qué indicadores estuvimos viendo en clase? Y bueno, vimos, los que mencionamos de todos hablamos de ventajas y desventajas de su uso o de sus limitaciones. Y cuáles fueron los que vimos, y bueno, vimos el índice de masa corporal, sí, que también lo podían encontrar como índice de Quetelet, o directamente, o más simple de decir, el IMC. Y bueno, recuerden que en este indicador, además de haber visto ventajas y desventajas, lo que vimos era que no se valoraba de la misma manera en adultos que para niños. También vimos que tiene puntos de corte, ¿sí? Que no es que, o rangos, mejor dicho, donde permiten clasificar el estado de salud de la persona, ¿sí? Que eran el de bajo peso, peso normal o saludable, sobrepeso y obesidad. Básicamente eran esos los rangos de corte para el IMC. Habíamos hablado como otro indicador del perímetro de cintura o la circunferencia abdominal o perímetro abdominal o circunferencia de cintura, como quieran decirle, todas valen. Sí vimos que este indicador hablaba de lo que es distribución de masa adiposa en el cuerpo, o daba una idea, no de distribución, daba una idea de la cantidad de distribución, perdón, de la cantidad de masa adiposa en el cuerpo. Recuerden que había puntos de corte que sí, acá eran no eran tanto un rango, sino era un punto de corte que era diferente para hombres y para mujeres. Si otro de los indicadores que vimos era el índice de cintura-cadera, que a este perímetro de cintura que recién mencionábamos, si se le suma el perímetro de cadera, se podía establecer un índice que lo que hacía
es predecir riesgo de enfermedades metabólicas o de diabetes en el futuro. Por supuesto que, como dijimos, estos son indicadores, no son diagnósticos, ¿sí? Están hablando de un posible riesgo y que tiene buena relación, pero de ninguna manera ninguno de ellos sirve para hacer diagnósticos. En el caso de lo que es perímetro de cintura y el índice de cintura-cadera, en ambos casos estaban hablando de lo que es riesgo de enfermedades cardiometabólicas, ¿sí? Estamos hablando de hipertensión, de episodios como accidentes cerebrovasculares o algún tipo de infarto, o incluso de diabetes. Y el índice de cintura-cadera sí ya va a dar un poco más precisa, o va a precisar un poco más de información respecto de lo que es la distribución de la masa adiposa en el cuerpo. Recuerden que habíamos visto que había algunos tipos de distribución que eran más comunes en mujeres y otros que eran más comunes en hombres. Otro de los indicadores que vimos, exactamente, muy bien. ¿Quién fue que lo dijo? Me pareció, no llegué a leer. Sebastián, ahí está, ahí te vi levantar la mano. Exacto. Bueno, esto se puede llegar a empezar a apreciar con el índice cintura-cadera. En cuanto a otros indicadores que hemos visto, uno fue el índice cintura-talla, que veíamos que existen puntos de corte para este indicador, pero más que nada se utilizaba por ahí en población, vamos a decir, en niños y adolescentes, ¿sí? Más que nada para ellos. Hablamos también de lo que es porcentaje graso relativo y el índice de masa libre de grasa, ¿sí? O Fat Free Mass Index. Pero bueno, como es tanto estos dos porcentajes tenían fórmulas para poder utilizarlos o poder convertir, digamos, alguna información en porcentaje de grasa o en índice de masa libre de grasa, habíamos mencionado que a veces hay, no sé si es problema la palabra, sí, pero hay que tener en cuenta en realidad la muestra o la especificidad de la muestra con que fueron hechos estos índices. Entonces que a veces hay muchas fórmulas para determinar por ahí porcentaje graso y que va a depender de qué fórmula se utilice. Por eso es que viendo estos problemas, o no llega a ser problema, digamos, estos pormenores, podíamos llegar a utilizar la suma de despliegue, ¿sí? Como medida simple para hablar de lo que es masa adiposa. Entonces, hasta aquí, indicadores de salud. No sé si hay dudas con esto, o a ver, acá habían hablado en el chat. No, profe, bueno, justo para mi pregunta. Entonces, sigamos. Que después de haber visto indicadores de salud, ya empezamos a hablar, o nos metimos más de lleno en lo que es composición corporal. Y cuando hablamos de composición corporal, un poco nos empezamos a referir, primero a ver a qué nos referimos cuando hablamos de composición corporal. Hablamos también de cuáles eran los niveles para evaluarla, cuál era la utilidad de poder conocer la composición corporal y qué métodos se pueden utilizar para evaluar la composición corporal. Y acá en métodos sí es cuando uno pretendería que, si llegara a aparecer la pregunta, no me digan un método para evaluar la composición corporal, es el registro de 24 horas. Sí, porque ahí lo que estamos haciendo es evaluar con ese método o esa herramienta, lo que evalúa es la ingesta y no la composición corporal. Entonces, ¿de qué se trata la composición corporal o a qué se refiere la composición corporal? Al análisis del cuerpo humano para determinar cómo está construido o cómo está compuesto, ¿sí?, el peso del cuerpo, el peso corporal. O sea, cómo está distribuido en sus distintos componentes el peso que dice la balanza, ¿sí? Es el número de la balanza. En cuanto a los niveles para evaluarla, habíamos dicho que había un nivel químico y un nivel anatómico. Así que nosotros vamos a buscar valernos por este nivel anatómico, más que nada.
¿Cuál era la utilidad de poder conocerla? Y bueno, me va a permitir analizar el peso corporal, ¿no? Recuerden que la finalidad es determinar esta distribución, entonces la utilidad también va a estar en poder analizar esa distribución del peso corporal. Va a poder también ser útil para determinar el estado de salud de esa persona, o sea, el estado de salud en cuanto a la nutrición, ya sea para condiciones de salud o para condiciones de enfermedad. Tiene, por supuesto, implicancias en lo que es el rendimiento deportivo, el poder conocer la composición corporal. Y después mencionamos, en esta clase lo que vimos fue ver algunos métodos para evaluar la composición corporal. De todos vimos que hay ventajas y desventajas, pero lo que sí dijimos de esta clase es que hay más de un método para poder hacerlo, que todos los métodos que se utilizan o los que vimos en realidad son los que están validados, ¿sí? ¿Y qué métodos vimos? Y bueno, hablamos de bioimpedancia, bioimpedancia electrónica, y esta, perdón, me pica la garganta. No sé, no sé usar la voz para esto de hablar tan seguido. Les estaba diciendo entonces, espérenme un segundo. Ahora sí no quería toser para todos porque si están usando auriculares los iban a matar. Bueno, les decía entonces, dentro de los métodos validados que vimos, estuvimos viendo varios. Uno de ellos fue la bioimpedancia, que incluso acá habíamos puesto un ejemplo y visto cómo hay datos que podían ser alterados. De esta bioimpedancia vimos también cuando era monofrecuencia o multifrecuencia, ¿sí? Habíamos visto un poco de esas diferencias. Recuerden que las monofrecuencias eran las que tenían solamente un emisor de esta corriente eléctrica que va a circular por el cuerpo y solamente un receptor para recibir esta corriente eléctrica. ¿Por qué emisor y receptor? Y porque, digamos, al atravesar el cuerpo humano, que está hecho más que nada, o con una gran parte de agua, el agua es conductora de la electricidad y el tejido adiposo no. Entonces, según cuánto tarde, o sea, lo que dice la teoría, según cuánto tarde esa onda eléctrica en retornar, la máquina lo calculaba el porcentaje graso y podía dar algunos datos más. Este ejemplo, digamos, este manubrio y esta balanza eran los que vimos que eran de la monofrecuencia, ¿sí? Después hay aparatos que son multifrecuencia, que son, digamos, que funcionan de la misma manera, pero con más emisores y más receptores. Por eso son multifrecuencia y son un poco más precisos. En cuanto a otros métodos que hemos mencionado lo que es la resonancia magnética, ¿sí? Que recuerden que este era el gol estándar, ¿sí? Era el mejor de los métodos para evaluar la composición corporal. Pero bueno, más allá de ser el mejor, el más preciso y el más exacto, termina siendo, digamos, poco práctico por el costo de los aparatos, por el tiempo que insumen y por, obviamente, el poder manejar el resonador, que no es algo sencillo. Y bueno, y también habíamos visto la densitometría ósea por absorción, por doble absorción, o más conocida como DEXA, ¿sí? Que era con un aparato como el que está acá en la imagen a la derecha, como este, que también era bastante precisa para dar lo que es, para analizar composición corporal, pero que dentro de sus limitaciones primero estaba el tamaño de la persona, ¿sí? Que si es una persona muy alta o muy ancha no puede entrar en el aparato, lo cual se dificultaba poder hacer este escaneo corporal. También habíamos visto que en realidad lo que es lo que es masa ósea no es medida como tal, sino como densidad mineral ósea. Por lo tanto,
no daba la info de una sobre masa ósea, sino que hay que convertirla y pensar en que no solamente estaba hablando de los huesos, sino de la cantidad de calcio en el cuerpo. Dentro de los métodos para evaluar la composición corporal, también mencionamos a la antropometría. La pusimos junto a la bioimpedancia como un método de campo, porque es posible de llevarla y de ser trasladada de hacer las evaluaciones en distintos lugares con los mismos aparatos sin que estos sean descalibrados, ¿no? Pero bueno, de la antropometría hablamos más largo y más en profundidad en clases siguientes. Hasta acá, ¿alguna consulta o duda? Ok. ¿Los demás? No, profe. Bárbaro. No, profe. Buenísimo. Sigamos entonces. Y bueno, y para hablar de antropometría, nos tomamos algunas clases más. Obviamente que también estuvimos viendo ventajas y desventajas de la antropometría, pero estuvimos analizando incluso la antropometría desde el origen de la palabra, ¿sí? Desde esto que viene del griego, que era la medición del hombre, y que la antropometría corresponde a la ciencia esta que estudia las medidas del cuerpo humano para poder valorar sus cambios físicos y las diferencias incluso entre individuos o entre poblaciones. Si a este concepto se le agregaba el prefijo kine, que refiere a movimiento, estaríamos hablando de la medición del hombre en movimiento. Por eso existía el término, o nacía o nace el término cineantropometría, que en realidad es una especialización científica y que va a estar ligada a lo que es educación física y ciencias del deporte. Incluso habíamos visto ¿sí? La definición que daban Mike Marfell-Jones y Gil Ross, ¿sí? Que era esta, la interfase entre estructura y función, ¿sí? Que es el poder, digamos, en palabras más técnicas las que utilizaron en esa definición, pero lo que significa es poder juntar la anatomía con la función, ¿sí? El poder evaluar anatomía y función. Entonces, a ver si esto que es más reciente, eh, podemos responderlo entre todos, porque estas dos preguntas que figuran en pantalla son las que hemos respondido a lo largo de las clases donde se trató el tema. Entonces, una de ellas es, ¿en qué consiste la antropometría? Y ahí es que les pregunto a ustedes, ¿se acuerdan en qué consiste la antropometría? Profe, ¿no era en realizar las mediciones del cuerpo y hacer las comparaciones en las tablas universales? Agustín, se te escuchó medio cortado, pero voy a ver si voy a tomar parte de lo que escuché, que estaba bien. Vos decías, ¿en qué consiste en realizar las mediciones? Exactamente en eso, ¿sí? Hasta ahí estaba bien la respuesta. ¿En qué consiste la antropometría? En eso, en una serie de mediciones que son técnicas, que están estandarizadas, ¿sí? Para poder bajar este grado de error, o el grado de error que existe en toda acción que tenga o que involucre a un humano. El humano siempre es una fuente de error. Entonces, ¿en qué consiste la antropometría? En eso, en una serie de mediciones técnicas y estandarizadas para poder analizar la composición corporal. Exacto. Después, en el cómo la analizás, si es mediante tablas o, o contra otras referencias, y bueno, eso se ve después, digamos, es un paso posterior. Pero el acto de la antropometría es eso, es realizar esas mediciones que se hacen de manera técnica y estandarizada y que permiten obtener información acerca de la composición corporal y acerca de cómo está distribuido o los componentes del peso.
Y bueno, ¿y para qué se utiliza entonces? Medio que lo venimos dejando entredecir, ¿no? Es para valorar el estado de un individuo o incluso para valorar a comunidades o grupos específicos, tanto para el estado de salud o inclusive si puede llegar a vincular con, eh, digamos, rendimiento físico o deportivo. También se va a utilizar para lo que es detección temprana de malnutrición, para el desarrollo de programas de carácter preventivo, ¿sí? O de rehabilitación. Y preventivo podría ser, en este caso, de malnutrición también. Entonces, cuando hablábamos de una serie de medidas técnicas y estandarizadas, ¿cuáles eran o cuáles son esas medidas técnicas y estandarizadas? Y bueno, las que nosotros vimos son las básicas, ¿sí? Que eran peso y talla, los diámetros y las longitudes óseas, que si bien nosotros en realidad vimos diámetros y hablamos de diámetros de huesos pequeños, o diámetros, sí, diámetros de huesos, o diámetros chicos en realidad, no exactamente los huesos son pequeños, ¿sí? Porque vimos diámetro humeral y diámetro de fémur. No son huesos chicos, pero sí los diámetros que se evalúan de esos huesos. Hablamos de perímetros o de circunferencias, así que acá habíamos visto varios, vimos brazo relajado, brazo flexionado, cintura, cadera, que esos dos recuerden que construyen un índice, ¿sí? Que era el de cintura-cadera, que va a tener información, que nos va a dar información de la distribución de la masa adiposa en el cuerpo, que recién mencionábamos. ¿Qué otro perímetro más? Vimos muslo medio y también vimos perímetro de pantorrilla. Y después vimos los pliegues cutáneos, y acá estos pliegues son los que mencionábamos antes en indicadores de salud cuando hablamos de la suma de 6 pliegues. Recuerden que los pliegues que nosotros vimos son 8, y para la suma de 6 hay 2 de esos pliegues que quedan afuera. Por supuesto que nosotros vimos todas estas medidas bajo lo que es el protocolo o la estandarización que propone la ISAC, ¿sí? Que es la Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría. Bueno, nosotros la vimos bajo bajo los, ay, no me sale. Nosotros vimos, digamos, el protocolo que plantea y que da esta sociedad. Y que esta sociedad lo que tiene es un sistema internacional de acreditación, y ahí habíamos visto a qué se refería y cuáles eran los niveles en que se puede acreditar frente a la ISAC, si el perfil restringido, el perfil completo, o incluso el perfil criterio, así que a ese ya no es el acreditarlo, sino el haber contribuido con la sociedad para el desarrollo de la cineantropometría. Profe, Sí, ¿podrá repetir cuáles son los dos pliegues que no se tienen en cuenta? perfecto, mirá, no los dije que hay 2 que no se tienen en cuenta. Piensen que son 8 pliegues, estamos viendo, ¿recuerdan cuáles eran los 8 pliegues que vimos? El de la ¿No escápula, era el de tobillo, puede ser? brazo, ¿O no? ¿O ese era el de el pantorrilla? muslo, la pantorrilla. Pantorrilla, perdón, respondo, no quiero. Tobillo no tiene pliegue, tobillo No. podría llegar a ser un diámetro, que se ve que nosotros no lo vimos. Es un diámetro del perfil completo, pero no es pliegue, sí es pliegue de pantorrilla. Y quería aclarar eso nomás. Ahora sí, perdón, Carlos. Subescapular, sí. Pantorrilla. Suprailíaco, Muslo. Suprailíaco. Muslo, muy bien. pliegue de pantorrilla, el Sí. patelar y el de muslo. Ojo, Seba, que el patelare no era un pliegue, sino es el punto de referencia para empezar a determinar lo que es perímetro de muslo medio y el pliegue de muslo, ¿sí? Porque vos tenías que tomar el patelar y el pliegue inguinal, perdón, que es donde se junta el tronco con las piernas, medir esa distancia y en el punto medio hacer la marca para poder tomar perímetro de muslo medio y el pliegue de muslo. Pero volviendo a los pliegues, entonces nombraron muslo, pantorrilla, subescapular, el pliegue de la cresta ilíaca
nombraron 4. Esos 4 escuché, por ahí si nombraron algún otro más no lo llegué a ver, no sé si lo están nombrando en el chat. Tríceps. Abdominal. Sí, muy bien, tríceps, muy bien, sí. abdominal. Abdominal, tríceps. Ya tenemos 6, nos quedan 2 nombrar. El del muslo lo dijimos, ¿no? Sí, ya lo dijimos. Pantorrilla media, también. También. Que era al costado de los oblicuos. Había uno también ahí. Sí, muy bien. Había uno ahí, Carlos. A ver si recordás cuál era el nombre de ese. Está, digamos, si sirve la ayuda, está por sobre un accidente anatómico, un accidente óseo que se llama espina anterosuperior de la cresta ilíaca. Entonces, ¿cómo se puede llamar ese pliegue si está por sobre esa espina? Pliegue ilíaco. No, ojo que el pliegue Suprailíaco. es supraespinal. El pliegue ilíaco o suprailíaco es el de la cresta, que ese ya lo habían nombrado. Pero ¿no habíamos visto 6, profe? Yo me quedé con 2 sin ver, me parece. Puede ser que haya pasado eso. Vimos 8 pliegues. Sí dijimos que son 6 los que se consideran para esta sumatoria de 6 pliegues. Pero bueno, ya que los estamos repasando, los nombro yo. Tenemos, voy a ir en orden, y Sí. uno no lo nombraron. Tenemos tríceps, bíceps, que fue el que no nombraron, subescapular, el pliegue de la cresta, suprailíaco, como lo quieran llamar, pero es el pliegue de la cresta, sino para que no haya confusión. El pliegue supraespinal, que es arriba de esta espina, el pliegue abdominal, el pliegue de muslo y el pliegue de pantorrilla. Ahí llegamos a los 8. Los 2 que nos van son pliegue de bíceps, que fue el segundo que nombré, y el pliegue de la cresta ilíaca o supracrestal o supracrestidio, ¿sí? Como quieran decirle, pero es el pliegue de la cresta. Esos son los que no van. Los 2 que quedan afuera de esta suma de 6 pliegues. Repetí cuál es. ¿Motivo, profe, que quedan afuera? Carlos me pidió que repita y después vos, Fede, no entendí lo que dijiste. ¿Cuál es el motivo por el cual esos 2 quedan afuera? Ah, ok. Porque con los Claro. otros, con la suma de los otros 6 se tiene una buena representatividad de lo que es la distribución del tejido adiposo. Y justamente lo que es el pliegue del bíceps es un pliegue que suele dar muy chico, entonces considerarlo a veces lleva o podría llevar en la suma de 6, digamos que no aporta a la diferencia. Y lo mismo pasa con el pliegue de la cresta, ¿sí? El pliegue del salvavidas, por así decirle. Ese que se toma bien de costado sobre lo que es la cresta ilíaca, ese al revés, suele dar alto, siempre a veces es hasta incómodo, molesto o difícil de tomar, pero bueno, quedan afuera porque con los otros 6 alcanza para dar buena información sobre lo que es el contenido de masa adiposa en el cuerpo. Ojo, que recuerden que habíamos visto que hay bibliografía que considera igual la suma de 8 pliegues. En este caso, entran todos. Nosotros, y como lo mencionamos lo de la suma de 6, porque es más utilizada, ¿sí? Y porque termina habiendo más referencias sobre ese dato. Pero hay deportes o hay bibliografía que toma la suma de 8 pliegues. Bárbaro, que haya quedado claro. No queda mucho, voy a seguir apenas aquí. Entonces, habíamos hablado que veíamos, o vimos en realidad, todo lo que era el protocolo de la ISAC. ¿Y qué plantea este protocolo? Que las mediciones son del lado derecho de la persona, sin importar si esa persona es zurda o no. En el caso de que sea zurdo, se puede medir el lado izquierdo para comparar, pero en realidad el protocolo sigue marcando que se mida del lado derecho. En caso que haya una lesión, y bueno, ahí sí, se va a considerar a la medición del lado izquierdo. De todas maneras, primero, el protocolo establece que lo primero que hay que hacer es marcar, ¿sí? Realizar las marcas en los puntos anatómicos para después tomar las medidas,
Luego que se realizan estas marcas, tomar la medición de todas según este orden, y una vez que se terminó esta serie de medición o esta vuelta, se realiza por segunda vez. Suspendo acá para no quedarme hablando solo y ahora seguimos en la próxima. Obvio que esto va a estar subido al Dropbox como las demás clases, así que desde ese lado quédense tranquilos. Sí, por ahí esta vez, ya les anticipo a ustedes, no estoy pudiendo hacerlo yo. Aparentemente superé la capacidad de mi Dropbox, entonces tengo que hablar bueno, o con la directora de la carrera o con Vanessa, sí, para que lo traten de hacer ellas. Pero bueno, supongo que esta vez tardará como mucho, un poquitín más, pero no se preocupen que lo van a tener. Tanto los audios como la presentación, que hasta ahora las han tenido todas. Bueno, viendo que estamos buena parte de nosotros, empiezo. No queda mucho de la clase, ya casi estamos, pero bueno, les dije que seguramente terminemos un rato antes, así que vamos por ese camino, salvo que se opongan. No, no, está bien. Me imaginé que no iba a haber oposición a esto. Oh, perdón. Esperen que ponga a grabar. Recording in progress. Bueno, estábamos hablando entonces de lo que es protocolo de la ISAC. Habíamos dicho que se mide todo del lado derecho, independientemente de si esa persona es zurda o no. Dijimos también que el momento en que se considera medir el lado izquierdo es cuando tuviera alguna lesión, no sé, un brazo quebrado o una pierna quebrada, o, bueno, estoy fatalista, puede ser algo menor, ¿no? También algún esguince. Pero bueno, sí, el protocolo marca medir por la derecha, más allá de cuál sea el lado hábil de la persona. En todo caso, ahí lo que se puede hacer es medir ambos lados para poder comparar. ¿Cómo es el orden para la medición? Y bueno, primero realizar todas las marcas. Una vez que se realizan las marcas, se toma las mediciones de todas las marcas que se hicieron. Y después que se finalizó de tomar todas esas mediciones, se empieza de nuevo y se toman todas por segunda vez y en el mismo orden. Y ahí se comparan, ¿sí? La primera vez con la segunda vez. Si alguna a medida en particular diera muy diferente, en ese caso, y solo para ese caso, no para todas, sino para la que da muy diferente, se toma por tercera vez. Pero insisto, a ver, por ejemplo, si tomamos un perímetro de brazo y da un valor de, no sé, de 30, por ejemplo, porque estamos hablando de un brazo relajado, y se vuelve a tomar y da un valor de 31, bueno, se sigue con el protocolo y se siguen tomando las demás medidas, y después al momento de analizar, y al ver esa diferencia que es grande en lo que es un brazo relajado, ahí se toma una tercera medida. Por eso está puesto acá que se toma una tercera medida solo en los casos en los que sea necesario. Habíamos mencionado que para lo que es el hacer las evaluaciones por fraccionamiento antropométrico, requiere algunos cuidados especiales, como ser, por ejemplo, la temperatura de la habitación donde se están realizando las medidas. ¿Por qué? Y porque la persona a la que vaya a ser medida, varios de ustedes han sido medidos, así que lo saben, tiene que estar con poca ropa e incluso descalza. Entonces, la temperatura es un cuidado a tener en cuenta, ¿sí? Porque pensamos, ahora por ahí es muy fácil de pensar, ¿no? Con estos fríos o con esta época del año donde hace frío, si hace frío y la persona está descalza y con poca ropa, y va a estar temblando, no va a estar dócil ni con ganas de que le estén poniendo manos frías encima, y además puede que incluso deforme su postura o quede como encorvado, ¿sí? Cuestión de querer concentrar su calor. Por supuesto que parte de los cuidados especiales es
tener el instrumento con el que se va a utilizar que esté calibrado, así que mida lo que dice que está midiendo. Obviamente hay que tener como cuidado especial poder hacer todas las marcas antes de comenzar a hacer la medición. Por eso hablamos de marcar previamente los puntos anatómicos que hay que evaluar. ¿Qué material usábamos? Y bueno, para medir las medidas básicas, que eran peso y talla, balanza, por supuesto, y tallímetro. Ahí está puesto lo que es esta escuadra, que en realidad esta funciona para los tallímetros que son como de vinilo o de papel y se pegan en una pared. Bueno, para esos tallímetros el complemento es esta escuadra, la que se utiliza. ¿Qué otras medidas o qué otros elementos tenemos para la toma de las medidas? Y bueno, teníamos lo que es el Campbell 10, ¿sí? Para la toma de los diámetros óseos, ¿sí? O diámetros óseos pequeños. La cinta métrica para lo que son los perímetros. Recuerden que lo que son los diámetros óseos van a dar información obviamente de masa ósea, perímetros van a estar relacionados a lo que es información de la masa muscular, y los pliegues relacionados, que se toman con el plicómetro, y acá está el modelo argentino, el Gaucho Pro, y los pliegues van a estar, o van a dar información de lo que es el tejido adiposo. Otra de las cuestiones que hemos mencionado bastante es el protocolo, ¿sí? La manera de medir, no de medir, sino los pasos a dar para poder hacerlo de manera más segura y minimizar los errores. Entonces, fíjense que todo esto, o que tienen una similitud bastante grande con lo que es los pasos de la evaluación nutricional. Bueno, en este caso estamos hablando de la antropometría, ¿sí? Y esto creo que lo hemos visto como en 2 o 3 clases seguro. En casi todas las que hablamos de antropometría, hablamos de estos pasos y la manera correcta de darlos. ¿Para qué? Para poder hacer de este método, un método más confiable. Bueno, y por último, ya para ir cerrando. Perdón, profe. Sí. ¿Cómo se llamaba ese instrumento que parece el puente de la boca? Espera que ahí vuelvo y ahí me lo señalas. Que decís puente de la boca, ¿te referís a...? El de la derecha arriba, sí. Este es el Campbell 10 o segmómetro de ramas cortas. No sé si hay alguna duda o consulta hasta acá de lo que es antropometría. No, por favor. Y bueno, entonces avanzamos, y para ir terminando, vamos a empezar a hablar de lo que fue el tema de la clase anterior, que fue el vincular la antropometría con el deporte, ¿sí? Este nexo que podemos armar. ¿Qué mencionábamos o qué nos parecía, qué es lo importante de aquí? Y bueno, que con la antropometría podemos ver se pueden evaluar cuestiones de la estructura ósea, ¿sí? Y esto es a través de los diámetros y las longitudes, y también, digamos, cuestiones que son plásticas y tejidos plásticos, que serían a través de los perímetros y de los pliegues. Cuando hablamos de aspectos genéticos y de aspectos plásticos, nos referimos más que nada en lo genético a lo que es estructura ósea. Recuerdan que habíamos hablado, digamos, por antropometría no podemos evaluar qué tipo de fibras de contracción muscular son las que predominan. Esto, si bien es un aspecto de la genética, no puede ser evaluado mediante antropometría, pero sí podemos hacer es evaluar estructura ósea, o la relación de la estructura ósea con con el deporte en el que se está practicando. ¿Por qué? Porque si clasificábamos en cíclicos y acíclicos, ¿sí? Por la repetición o no de sus gestos de principio a fin de la disciplina, teníamos que en los cíclicos es más importante la estructura ósea, o termina siendo muy importante para poder hablar o para poder llegar a lo que es la competición a niveles de élite, y en los deportes acíclicos
termina cobrando mayor importancia lo que es la estructura plástica, con por supuesto las excepciones de básquet, de vóley y de rugby, que por supuesto también tienen aspectos o requisitos de lo que es la estructura ósea y que son muy importantes también. Más que nada en algunos puestos en especial para el rugby, al menos. ¿Qué habíamos hablado del deporte? Y bueno, hablamos un poco de lo que era el éxito en el deporte y que estaba atravesado por un montón de variables. Pero las que podemos mencionar y ver a través de la antropometría es que, o cómo lo podemos relacionar, mejor dicho, esto con la antropometría. Y bueno, sabemos que el deporte, cuando estamos hablando en rendimientos de alto rendimiento, digamos, a nivel elite, es un proceso darwiniano. ¿Por qué? Porque, digamos, solo llegan ahí, se van seleccionando los mejores para esa disciplina. ¿Qué sucede en el deporte también? Y los atletas se someten a lo que son las leyes de la física, ¿sí? Habíamos mencionado algunas. Y por supuesto, que teniendo estas cuestiones en cuenta, y sucede que el que tenga la morfología más adecuada para esa disciplina, va a ser el que gane. ¿Por qué mencionamos? Recuerden que habíamos hablado que el cuerpo humano constituye un sistema de palancas que son movidos por los músculos. Y estas palancas lo que tienen son distintas longitudes o distintos centros de gravedad, sí van a cambiar, y masas específicas en cada uno de los extremos. Este sistema de palancas que representa el cuerpo humano hay que analizarlo desde la forma, la proporcionalidad y la composición corporal. Y lo que es proporcionalidad y composición corporal son los posibles de averiguar mediante la antropometría, de averiguar o de conocer, ¿no? Por eso es que relacionado, o acá es donde entra la relación de la antropometría y el deporte, ¿sí? Para poder analizar a la composición corporal. ¿Qué sucede en este análisis de composición corporal mediante la antropometría? ¿O por qué se hace? Y porque va a permitir conocer importancia de dimensiones corporales determinadas, ¿sí? O de segmentos corporales determinados. También va a permitir el poder realizar una intervención más adecuada para la composición específica a cada deporte. Y por supuesto, sabiendo estas cosas, se pueden llegar a sugerir ventajas funcionales. ¿A qué nos referimos con esto? Y bueno, por ejemplo, en un puesto de rugby, ¿sí? Donde alguien tenga una masa ósea insuficiente para su puesto, pero así todo tiene buen talento, y bueno, quizás se le puede, charlando con el entrenador y viendo sus posibilidades, se puede sugerir que ese jugador realice un cambio de posición, sin dejar, digamos, de lado el deporte. No estoy hablando de que lo abandone, eso sería otra sugerencia, ¿no? Pero bueno, no vendría al caso para este ejemplo. Entonces, ¿qué medíamos o cuáles son los tejidos interesantes de cuantificar mediante la antropometría? Y la masa adiposa, ¿sí? Que va a ser a través de los pliegues cutáneos, la masa muscular, que va a ser a través de los perímetros, y la masa ósea, que va a ser a través de los diámetros y de las longitudes. ¿Sí? Estos tres tejidos terminan siendo o son los interesantes de cuantificar mediante la antropometría. Por eso, y a modo de cierre, lo que quiero que se queden es con la idea que la antropometría para el deporte provee una gran riqueza descriptiva. ¿Por qué? Porque podemos hablar de distintos segmentos corporales o de distintas dimensiones corporales según las pruebas o con el deporte que se lo esté analizando, ¿sí? Como decía recién, de los tejidos importantes a cuantificar van a ser el adiposo y el muscular, que son los posibles de modificar con entrenamiento y nutrición, y la masa ósea, que esto no es posible de modificar con entrenamiento y nutrición, pero bueno, está bueno conocer este dato. Y como mencionábamos hace un rato, lo que es la sumatoria de 6 pliegues puede llegar a ser un método rápido para evaluar lo que es masa adiposa. Entonces, hasta aquí llegamos hoy con la clase de repaso. No sé si quedó alguna consulta o duda sobre estos temas que vimos hoy. Si no, por hoy estamos. Nos vemos la semana que viene en el parcial. No, profe. Vamos, carajo, bien. Bárbaro.
Recording stop.